Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que tengas tiempo y disposición para escuchar esta grabación. Nos quedamos dando nociones en la charla pasada o en la sesión pasada, dando nociones acerca de las fuentes de información. Ahora vamos a acotar un poquito conceptos sobre fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias. Podemos denominar fuentes primarias a todo aquel material que se considera de primera mano. Silvestrini en 2008 dice que las fuentes primarias son aquellas que contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por alguien más. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Como podemos darnos cuenta, las fuentes primarias son los documentos más confiables a la hora de adquirir cierto tipo de información. Ya vimos que son fuentes que se producen directamente en el lugar donde ocurrieron las cosas. Son personas o documentos que surgen de esos hechos que ocurrieron de primera mano o que están ahí involucrados. Por su parte, la Universidad Autónoma de Yucatán nos dice que las fuentes primarias contienen artículos o informes que exponen por primera vez descubrimientos científicos, observaciones originales o los resultados de la investigación experimental o de campo, los cuales comprenden contribuciones nuevas al conocimiento. Su publicación establece el registro en forma permanente del progreso de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes. Las fuentes primarias son de gran importancia debido a que éstas sustentan los trabajos de investigación. Además de esto, son las encargadas de difundir el conocimiento de una forma segura. Estas fuentes son de carácter más serio. Cuando las leemos, podemos asegurarnos que lo que estamos observando es un trabajo profesional y original. Buornocore, en 1976, nos dice que las fuentes primarias son aquellas que contienen información original no abreviada ni traducida, tesis, libros, artículos de revista, manuscritos, entre otros. Como características de las fuentes primarias podemos nombrar las siguientes. Componen la colección básica de una biblioteca. En su mayoría, las bibliotecas cuentan con gran cantidad de este material. Se pueden encontrar impresas en formato digital, discos compactos, Internet. Son más fiables y completas que las fuentes terciarias. Estas fuentes dan un testimonio directo sobre el tema que se está tratando en específico. Las personas que lo escriben dan su punto de vista desde adentro del evento, desde adentro del trabajo que se está realizando. Un ejemplo, pues ustedes que están dentro de esta nueva escuela mexicana, de este nuevo sexenio denominado la 4T, son fuentes primarias para compartir todo aquello a las nuevas generaciones. Tipos de fuentes primarias. Algunos ejemplos de fuentes primarias son las siguientes. Los libros. Según la Enciclopedia Salvat 2004, un libro es una reunión de muchas hojas de papel. Vitela, la vitela, eran grandes pieles extraídas de la piel de animales, de ternera, de borrego, de reses en las cuales se escribía. Como los códices, todavía algunos subproductos que todavía eran de vitela, eran los títulos que si alguno de ustedes estudió otra licenciatura, o sus papás o sus abuelos, dependiendo de la generación, todavía se daban en vitela, es decir, eran de piel. Cosidas o encuadernadas juntas en un volumen, eso era vitela. Pero más importante que esto es el contenido del libro. Podemos decir que los libros contienen gran parte del conocimiento del mundo. Son un objeto de suma importancia para preservar y transmitir el conocimiento y la cultura con el pasar del tiempo. El origen de los libros se remonta desde que el ser humano ha sido capaz de plasmar sus vivencias, como lo son pinturas rupestres del Paleolítico. Recordemos aquí que hay una gran diferencia entre prehistoria e historia. ¿Cuándo se comienza a escribir la historia de la humanidad? La historia de la humanidad comienza cuando el hombre se empieza a expresar mediante la escritura.
Recordemos que la escritura en un inicio era cuneiforme, es decir, por medio de símbolos que representaban ideas completas. Posteriormente ya fue evolucionando y fue pareciéndose cada vez más a lo que conocemos ahora, que escribimos por medio de cada una de las letras representa un sonido y de ahí las unimos y empezamos a formar palabras y a su vez oraciones o enunciados. Los libros no siempre han estado al alcance de todos. En la Edad Media, por ejemplo, solo se permitía que cierto tipo de personas tuvieran acceso a las bibliotecas. Por estas épocas, la mayoría de las personas eran analfabetas y la información se encontraba muy oculta e incluso censurada. Un ejemplo de esto es el filósofo, pensador y gran historiador todavía del siglo XX y XXI, porque falleció en el 2011, Umberto Eco. Umberto Eco escribe un libro que se llevó a la pantalla grande, El nombre de la rosa. En este libro se retrata esto que estoy diciendo, que en la Edad Media no estaba el conocimiento al alcance de todos, sino de unos cuantos. El nombre de la rosa trata de un monje que era encargado de leer los libros para grabar información, pero una vez que los leía debía envenenar cada una de las páginas para que nadie más tuviera acceso a ese conocimiento. Entonces ahí se cumple lo que estamos diciendo. El conocimiento no era para todos, sino para unos cuantos privilegiados. Cierta clase social, cierto sector, o dependiendo de los intereses políticos y sociales que se tuvieran. Enciclopedias. En el diccionario de la Real Academia Española se dice que una enciclopedia corresponde al conjunto de todas las ciencias. Es una obra donde se tratan diversas ciencias o artes. Como se dijo anteriormente, una enciclopedia corresponde a un libro que reúne información sobre todas las ciencias. Las enciclopedias divulgan y concentran el conocimiento. Su conocimiento puede ser hallado con mucha facilidad, además que permiten encontrar datos sobre diferentes temas en un mismo tomo sin necesidad de indagar otros documentos. Las enciclopedias se renuevan con el pasar del tiempo, ya que éstas deben mantener cierto tipo de interés. Por lo tanto, es de suma importancia que se les añadan temas actuales, como por ejemplo el Internet, las tecnologías de información y comunicación, las redes sociales, etc. Las enciclopedias vienen organizadas en tomos. Pueden ser de algún área en específico, por ejemplo, medicina, universales, educativas, etc. Algunos de nosotros, pues, tuvimos ese privilegio de todavía consultar enciclopedias. Esas enciclopedias, quienes las teníamos en casa, pues, nos facilitaban el mundo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nos dejaran estaba en la enciclopedia, porque la enciclopedia trataba los temas de mayor importancia, cualquier tema en el mundo. Entonces, te dejaban una tarea y si tú tenías una enciclopedia, ya tenías todo resuelto, porque sabías que podías ir a investigar ahí y ahí estaba. Hoy tenemos enciclopedias, sí, pero ya son en línea. Las podemos consultar por medio del Internet, igual que los diccionarios, como el de la Real Academia Española, que está en Internet y constantemente se están actualizando. Ya no están en físico. Los atlas. Podemos denominar atlas a un instrumento cartográfico que contiene una colección de mapas de diversos tipos. Además, contiene la situación económica, política y social de un determinado territorio. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que un atlas es una colección de mapas geográficos o de láminas. Los atlas contenían la cartografía general del mundo. Hoy, con este cambio, con esta reducción, con esta renovación de programas constante que hemos tenido, pues la geografía se ha reducido. Y si antes era obligado o parte de la cultura general saberse los países y capitales del mundo, pues hoy ya no.
hoy ya no, entonces se ha perdido eso de que pues nos dejaban de tarea traer un mapa mundi, traer la división política de tal o cual continente de nuestro país y poder usar la creatividad para empezar a diferenciar el mar de los estados del norte, los estados del centro, los estados del sur, etcétera. Entonces, todo esto lo hemos perdido un poquito. ¿Por qué? Por la facilidad de entrar a internet y encontrar todo. Es decir, nosotros como docentes tendremos que actualizarnos en estas estrategias pedagógicas y en estas nuevas estrategias de enseñanza. También tenemos las revistas. Una revista es una publicación de aparición periódica. Estas tienen un contenido profesional acerca de determinado tema. Las revistas pueden ser de una diversidad de temas, desde revistas de alguna ciencia, como una revista de biología, hasta revistas de entretenimiento. Según el diccionario de la Real Academia Española, una revista es una publicación periódica por cuadernos, con escritos sobre varias materias o sobre una sola materia en específico. Una revista de corte científico principalmente estamos hablando aquí, es decir, de corte especializado. Tenemos revistas educativas, revistas de pedagogía, que se dedican solamente a hacer investigación sobre temas o disciplinas que están refiriendo con anterioridad, como dije, educativas o pedagógicas. Estas revistas científicas están avaladas, es decir, están los artículos que se producen revisadas por un comité científico. Por eso, recomendamos que esta información sea consultada, porque es información que se está produciendo y que está siendo revisada antes de ser publicada. Ahora vamos, en base a lo que estuvimos viendo de las fuentes primarias, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué fuentes primarias conozco y he utilizado? Responde las siguientes preguntas respecto a las fuentes primarias. ¿Cuántas enciclopedias has consultado? Menciona sus nombres y describe brevemente para qué las consultaste. Si no has consultado ninguna, pues no pasa nada, simplemente menciona que no has consultado ninguna. ¿Qué atlas famoso existe en Colima? Menciónalo y plantea su utilidad. Vamos a ver qué tanto conoces. Si no lo conoces, tampoco hay problema. ¿Qué revistas científicas has leído? ¿Quién te las proporcionó y sobre qué temas trataban? Yo recuerdo que la primera revista científica a la que yo tuve acceso fue Selecciones. Selecciones, que mi abuelo estaba suscrito a esta revista y me acuerdo que yo siempre esperaba que él la desocupara para yo tomarla y leerla. Me gustaba mucho, sobre todo los avances científicos que planteaba esta revista. Me emocionaba tanto y decía, bueno, tantas cosas como el mundo va avanzando a pasos agigantados. Esa fue la primera revista científica a la que yo tuve acceso cuando era muy niña, apenas con 5 años. ¿Cuántos libros lees en promedio al año? ¿Son de lectura de entretenimiento o académica? Si no lees, tampoco hay problema. Esto es como un autodiagnóstico para ti. Lectura de entretenimiento es aquella que lees porque te gusta, porque nadie te obliga a leerla y porque no lo tienes que hacer como parte de tu formación académica. Esa es lectura de entretenimiento. Y académica, pues todo aquello que nos vemos obligados en cierta manera a leer o porque así lo requiere la formación o la disciplina académica que estamos cursando. Cuando tienes una tarea o trabajo, ¿qué fuentes primarias consultas? Enuméralas en orden de importancia. Me interesa saber qué es lo primero que haces. Vas y consultas Wikipedia, que Wikipedia sabemos que es lo menos recomendable que debemos de consultar. ¿Por qué? Porque cualquiera puede editar información y subir información falsa. ¿O qué hacemos? A ver, ¿qué consultamos? ¿Qué consultas tú cuando tienes que hacer una tarea?
Tómate unos instantes de reflexión para que respondas estas preguntas. Tipos de fuentes secundarias. Podemos denominar a las fuentes secundarias como aquel material que contiene información de carácter primario, pero que ha sido sintetizado, reorganizado y resumido. Silvestrini en 2008 nos dice que las fuentes secundarias están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Como podemos observar, las fuentes secundarias ya han sido manipuladas, pero esto no quiere decir que sean fuentes dudosas. Estas fuentes son igual de acreditadas que las fuentes primarias y están sujetas a revisión. Bornokor en 1976 nos dice que las fuentes secundarias son aquellas que contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados. Estas tienen como objetivo facilitar a los lectores la información primaria y que estos las puedan entender de una manera incluso hasta más sencilla. Las fuentes secundarias pueden ser utilizadas en los trabajos para ampliar el contenido del mismo y para confirmar nuestros descubrimientos. Como característica de las fuentes secundarias podemos nombrar las siguientes. Son tan fiables como las fuentes primarias. Su base se encuentra en las fuentes primarias e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. Una fuente secundaria es una perspectiva, una visión teórica que va a ser una persona de algún hecho o de un acontecimiento que ya ocurrió. Y no por eso son menos confiables, porque recuerden que en investigación no hacemos juicios de valor. No decimos si está bien o si está mal, simplemente presentamos lo que existe o la información. Algunos ejemplos de las fuentes secundarias son los siguientes. Los catálogos. Según la Enciclopedia Salvat en 2004, un catálogo es una memoria que contiene la lista de obras por orden alfabético, de autores, de materias, en el cual las obras están clasificadas de modo sistemático, alfabético o por temas. Los catálogos también pueden ser comerciales. El fin de estos es promover productos o servicios que una determinada compañía ofrece. Los catálogos en las unidades de información son inventarios ordenados del conjunto de materiales que existen en estas. Un catálogo, sí, un catálogo es aquel en el que compras ropa, zapatos o productos para almacenar distintos contenidos o diversos contenidos, tanto de la cocina, objetos personales, etc. Pero un catálogo, hablando de fuentes de información, es aquel en el que se concentra determinada bibliografía. Ejemplo, hay editoriales que hacen catálogos de la información o de la bibliografía que tienen para determinadas asignaturas. Generalmente en las escuelas, a final de los ciclos escolares, estas editoriales llevan los compendios de los catálogos que tienen, es decir, la lista de la bibliografía que le puede servir a los docentes para el próximo ciclo escolar. O la emiten también por medio de internet y muchos docentes se pueden dar cuenta si es que tienen suscripción. Eso es un catálogo hablando de fuentes de información. Los abstracts. Según el Boletín de Diseminación del CIPDI 2005, los abstracts son un resumen analítico preciso, publicación que contiene resúmenes de los contenidos esenciales de artículos aparecidos en revistas, folletos, actas, etc., con el fin de facilitar al usuario la valorización del documento y la localización de la fuente primaria. Como podemos observar, los abstracts son un gran conjunto de resúmenes de diversos documentos que se juntan en un solo documento. De esta manera, los usuarios pueden saber de qué habla determinado documento que estaba buscando, además de obtener la referencia bibliográfica. Un abstract es aquel resumen que te van a pedir cuando tú vas a publicar o a proponer
o a exponer sobre algún tema en un congreso. Un abstract o resumen es aquello que condensa el por qué decidiste investigar ese tema y qué esperas obtener con la investigación o indagación de ese tema. Eso es un abstract. Un abstract equivale al tráiler de una película. El tráiler a veces es emocionante y decimos quiero ver la película, aunque cuando lleguemos a ver la película nos llevemos una decepción. Eso es un abstract o resumen. Un índice, según el Boletín de Diseminación del CIPDI 2005, corresponde a una obra indicadora de los temas de artículos aparecidos en revistas y otros documentos, proporcionando a la vez datos de la fuente primaria. Los índices son un recurso muy útil para el usuario de la biblioteca, debido a que un solo documento puede brindarle la información que desea conocer y puede proporcionarle a su vez la referencia de este. De esta manera, el usuario no pierde tiempo revisando revistas y otros documentos buscando artículos sobre su tema de interés, sino que solamente debe revisar el índice y de esta manera encontrará la revista o documento que necesita. Un índice, voy a hacer un comparativo muy fácil y muy sencillo. La mayoría de librerías, que pues son pocas, son limitadas aquí en Colima, no permiten o no tienen una muestra de un libro, que porque esos libros se les desperdician o no se les venden. Estoy utilizando más o menos palabras textuales de las personas que trabajan en estas librerías. Yo no compro un libro si no veo su índice. El índice me indica qué es lo que hay en ese contenido, qué es lo que me va a hablar ese documento, qué es lo que me ofrece ese libro. Si yo no veo el índice, no compro libros. Muy diferente en otros estados de la República, donde vas y pues siempre hay un libro de muestra y puedes hojear el índice. Yo no compro un libro por la portada, no compro un libro por el título, compro un libro por su contenido. Un índice es muy parecido a conocer el menú de un restaurante, la carta, para saber qué posibilidades me ofrece en base a lo que yo estoy buscando. Entonces, por eso es muy importante. Las bibliografías. Según el Boletín de Diseminación del CIPDI 2005, las bibliografías corresponden a la lista descriptiva de escritos o libros referentes a determinada materia. Las bibliografías nos ofrecen una visión general de las publicaciones que pertenecen a cierto tema, pues una bibliografía es una concentración que hay de determinado tema. Ejemplo, cuando ustedes llegan, inicia un cuatrimestre y van a ver una asignatura, los docentes les otorgan el encuadre, les otorgan el programa y la bibliografía correspondiente en base a la temática. Es decir, todos los documentos o libros que puedes consultar para darte cuenta o ver desde determinada perspectiva una temática. Esa es la bibliografía. Ahora sí, pues toca el momento de la autoevaluación. ¿Qué sabes de las fuentes secundarias? Responde las siguientes preguntas, recordando lo que estuvimos hablando de las fuentes secundarias de información. Una fuente secundaria es... Ahí anotarás tu propia definición en base a lo que estuvimos platicando. Una fuente secundaria es confiable, la podemos utilizar con fines académicos. ¿Para qué te sirve un catálogo? ¿Qué información te da un abstract o resumen? ¿Para qué consultas un índice? ¿Para qué te sirve una bibliografía? ¿Siempre colocas el apartado de bibliografía al final de tus trabajos? Justifica tu respuesta. Es importante, como dije, que te autoevalúes.
Si no lo colocas, di no lo coloco. Si lo colocas, di sí lo coloco. Y justifica la respuesta, es decir, lo hago porque por obligación, lo hago porque ahí está lo que consulté y lo que respalda mi información. ¿Por qué lo haces? Esa es la justificación. Finalmente vamos a hacer una actividad en la que te voy a presentar unos casos y tú vas a señalar o a identificar la fuente primaria y la fuente secundaria. Primer caso, Jaime tiene 7 años y ha sido agredido en el baño de la escuela por sus compañeros. Desde ese incidente tiene temor y pidió a sus padres que lo saquen de la escuela. Jaime no ha dicho la versión de lo que pasó. Sus padres solo han escuchado a sus maestros y al niño agresor. Señala las fuentes primarias y secundarias que deberían consultar los papás antes de tomar una decisión. Este caso es un caso que nos puede llegar a tocar a nosotros como docentes, no igual, sino similar. ¿Cuáles serían las fuentes primarias y cuáles serían mis fuentes secundarias? Y si hay terciarias, ¿por qué no? Identifica las fuentes terciarias. Tómate el tiempo que necesites para reflexionar el caso. Segundo caso. Estela es maestra de primer grado de la escuela primaria, libro de texto gratuito. Ha detectado en 3 de sus alumnos falta de atención, ansiedad y desesperación. Terminan con rapidez los trabajos y quieren salir del salón. Revisando los casos y buscando antecedentes con el preescolar de los alumnos, encuentra que no presentaron las conductas antes descritas. La maestra ha decidido buscar información y aplicar algunas técnicas durante un mes antes de reportar que necesitan atención de usar los alumnos, porque ella sabe que la acción de llamar a los padres y que los niños asistan a estas asesorías puede marcar sus comportamientos futuros y ella no desea equivocarse. ¿Qué fuentes primarias y secundarias debería consultar para implementar estrategias y detectar antes de reportar las conductas de estos 3 alumnos? Igual, toma el tiempo de reflexión en base a los contenidos e identifica fuentes primarias y secundarias. ¿Y por qué no? Si existen terciarias, terciarias. Tercer caso. Fabián es docente en nivel secundaria desde hace 18 años. Desde hace 3 años, con tanto papeleo, reportes, evaluaciones y evidencias solicitadas por la Secretaría de Educación, se siente agobiado, cansado, sin fuerzas. Los lunes no quiere levantarse para asistir a trabajar. Él nota que se desespera y contesta levantando la voz a sus alumnos. En las evaluaciones docentes hubo varios comentarios, así que lo ratificó. Sabe que necesita tomar acciones. Él no actuaba así. Amaba su trabajo, así que ha decidido pedir un permiso. Ayúdale para que descubra qué le ocurre y si es conveniente pedir un permiso laboral. ¿Qué fuentes primarias y secundarias debería consultar? Igual, piensa, reflexiona, los conceptos ya los tienes, si hay fuentes terciarias, puedes añadirlas. Todo esto es un reforzador de las fuentes de información a manera de reflexión para que nosotros nos demos cuenta dónde es donde buscamos la información o hacia dónde vamos cuando se nos presenta algún problema o algo que resolver. De estas reflexiones, no creas que te las voy a estar dejando cada sábado. Yo sé que estás muy saturado de tareas y que apenas nos estamos acostumbrando a esta modalidad, mientras las autoridades deciden que podemos volver de manera presencial a las aulas. Estaré verificando fechas y te estaré dejando esto dentro de 2 o 3 semanas. Lo único que deberás de estar cumpliendo semanalmente será las preguntas autodiagnósticas o de autoevaluación. De ahí en más, acuérdate
que todo pues es trabajo que tenemos que ir desarrollando durante el cuatrimestre, que las dudas, las preguntas, estoy para apoyarte, estoy para acompañarte y estoy disponible. Y que bueno, recuerda que para todo debemos de encontrar el tiempo. Hace más quien con nada hace todo que quien con todo no hace nada. Reflexiona y piensa por qué te estoy diciendo esto. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.